Ya, muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, qué bueno verles, qué gusto verles. Qué bueno, no sé, y entiendo que muchos de ustedes están en sus actividades, em, están como nuestro compañero trabajandito. Qué bueno, ¿no? Definitivamente nos ha tocado, mire, trabajar en feriado, nos ha tocado también recibir clasecitas en feriado, pero es bueno, ¿no? Es importante. Entonces. Les cuento que estaba revisando las tareitas, pero no me han presentado todos. Ya máxima hasta el día de mañana. Licenciada, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, mi amor. lo que pasa, yo no he podido presentar la tarea Ujú. porque en mi plataforma no me aparece su asignatura, la de lengua y literatura, ni la de matemáticas, es la del 2023. Y ya hablé con el director, pero no me han dado solución. Listo. Bueno, ahí con todo, dame tu nombrecito. Brenda López. Brenda López. A ver, te anoto por aquí, Brendita López. Ujú. Brenda López. Ya, con todo estoy pendiente, ya. Ya mismo te han de habilitar la plataforma. Pero con todo estoy pendiente de tu nombrecito y todo, para lo de la tarea. Ok, muchas gracias. Ya, mija. Listo. Variables lingüísticas. Perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Pregúntale. Vamos a poner en silencio nuestros audios para poder empezar. Sí, Así es que me ayuda, pero toca coger voz. dice iPhone de Eric. Dice. Sí, me Pues ayuda, usted ya sabe cómo. si me ayuda poniéndole en silencio, ¿A dónde estamos bien. empiezo? Porque no avanza. Ese de ahí. Listo, Desde entonces. La clase de hoy esa. es una clase sencillita que la vamos a trabajar, ¿ya? Que se llama ¿Dónde se la bolsita? variaciones Sí. lingüísticas. Vamos a abrirle, Sí. ¿sí? No sé si es que por favor, mi estimado Eric dice, ¿me puede ayudar Entonces me doy la vuelta de nuevo. silenciando su micrófono, por favor, para poder empezar? Mi amigo que dice iPhone de Eric. A ver, permítame, no podemos empezar si es que seguimos Cuidado. con esa bulla. A ver, 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 a ver. Ay, eso pasó. A ver, bueno, ahí creo que estamos. Listo, vamos rapidito. No, que la saca. Listo, Vean, entonces, vean. variaciones lingüísticas. Ya. Las variaciones lingüísticas básicamente se trata acerca de cómo conversamos, cómo hablamos las personas en diferentes lugares, ¿no? Rasgos léxicos, rasgos fonéticos y rasgos de morfosintácticos particulares. Estas variantes de la lengua son técnicamente características y son parte de la cultura de nuestro país, ¿sí? Aquí en nuestro país nosotros tenemos varias regiones, varios lugares. Por algo el Ecuador es un país mega cultural y mega diverso. Sí, hay que tomar en cuenta estas palabritas, ¿no? Siempre escuchamos el mega cultural, el mega diverso, el multicultural, el plurilingüe, que fue lo último que escuché en la UNESCO sobre nuestro país. Pero ¿por qué se debe esto? Esto se debe a las variedades lingüísticas que existen aquí. Sí, vamos a centrarnos un poquito en nuestro país para luego irnos extendiendo a otros lugares, ¿ya? Las variantes eh,
se tratan más o menos de la procedencia de los hablantes. Es decir, de los dialectos, de las hablas regionales y locales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder identificar muchos dialectos, empezando desde la primera parte que nos dice que nosotros hablamos castellano. Acuérdese de eso. El idioma oficial del Ecuador, el idioma oficial del Ecuador es el castellano. ¿Ok? No hablamos español, hablamos castellano. ¿Ya? Dicho esto, ahora sí. Ya. Dicho esto, tenemos sí, que aquí en nuestro país tenemos muchas regiones, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos dicho. A ver, espérenme un ratitín, un ratitín. Sí, sí estamos, sí estamos. Eso, ahorita creo que estamos con este. Confírmeme si me escuchan, chicos. Algo pasó. Ujú. Le dicen Alejito, ¿de pronto me escucha? Ya, ahorita creo que ya estamos. Permíteme conectarme a este de acá. A ver, a ver. Ya, creo que estamos ahí. Listo. Ya, parece que ya estamos ahí. Ok. Entonces, decíamos de que las hablas de aquí de nuestro país son diferentes, ¿no? A pesar de que aquí en nuestro país hablamos muchos dialectos, que no hay que confundirlo con la lengua, muchos dialectos, resulta de que dentro de las regiones tenemos los dialectos costeños, tenemos cómo habla la gente de Tulcán, por ejemplo, cómo habla la gente de Loja, la gente de Esmeraldas, ¿sí? A pesar de que hablamos del mismo idioma castellano, tenemos diferentes dialectos. Y como le digo, esta partecita es la importante, ¿no? Las hablas locales y las hablas regionales hay que saber identificarlas, ¿ok? Esta parte quiero que la entienda muy bien. Yo le voy a subrayar aquí las partes importantes para que pueda inclusive hacer su tarea ya. Existen diferencias entre estos tres términos: la lengua, el dialecto y las hablas regionales. ¿Qué es la lengua? Es el sistema lingüístico empleado por una comunidad de hablantes. Este sistema se caracteriza por estar perfectamente definido y por tener una gran capacidad de expresión, por ser el vínculo de la transmisión cultural. ¿Qué quiere decir? La lengua es lo que nosotros hablamos como transmisión cultural. Es decir, el quichua es una lengua, el safiqui es una lengua, ¿ya? Por otro lado, tenemos al dialecto. El dialecto es la forma de hablar según la variedad geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hablar el mismo castellano, como les decía, en Loja, en Tulcán, en Esmeraldas, en Ibarra,
¿sí? El dialecto técnicamente es cómo hablamos según la variedad geográfica donde nos encontramos. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos el habla regional. Estas son las variedades propias, ¿sí? De ciertos lugares. Aquí en nuestro país existen aún 14 comunidades que tienen sus propios hablas, tienen su propia habla regional, ¿sí? Dicho esto, vamos a seguir, ¿ya? Entonces tenemos lengua, dialecto y habla regional. Ok. Mire, si es que nos abrimos un poco más a lo que es el mundo, hay ciertas expresiones que también las utilizan. Mire, por ejemplo, en Chile, el decir vas a andar a pie, dicen van a andar a pata o andar a gamba en Argentina, ¿sí? Nosotros de aquí decimos la llave de agua, el grifo. En Cuba, mire, dicen la pluma cuando van a abrir lo que nosotros llamamos la llave de agua. El microbús. Nosotros aquí en el Ecuador decimos del bus. En Chile dicen el micro. En México dicen la guagua. Sí. Hay diferentes formas de hablar, ¿ya? Aquí en Ecuador decimos del carro, el auto. En México le dicen el coche. Aquí quiero hacer énfasis en una situación muy importante. No todas las palabras que utilizamos nosotros son igual en otros países. Lo que, por ejemplo, en nuestro país puede ser una mala palabra o una palabra con mala intención, en otros países no, ¿sí? Mire, por ejemplo, en México se le dice, me voy a subir a la guagua. O sea, le está diciendo, me voy a subir al bus. Aquí en el Ecuador, si es que usted dice, me voy a subir a la guagua, se puede malinterpretar el mensaje que estamos diciendo, porque en nuestro país, guagua es un término quichua que significa niño. ¿Sí? Entonces, hay ciertas variedades lingüísticas que nosotros adoptamos en función de los modismos. ¿Qué son los modismos? Son palabras que nosotros adoptamos de otra cultura, ¿sí? Adoptamos de otros países. Aquí, por ejemplo, en el entorno de los jovencitos, utilizan mucho los términos mexicanos, ¿sí? Algo que no debería pasar, porque mire lo que dice aquí. Aquí encontramos las variedades cultas e incultas. Aquí también depende mucho el entorno socioeconómico en el que usted se encuentre. No es lo mismo que usted converse con una persona que tiene formación educativa a una persona que no lo tiene. No es lo mismo que usted converse con una persona como usted, como yo, que nos estamos formando, a que usted converse con una persona que probablemente esté por las calles y cualquier situación, ¿sí? Entonces, mire, dice, estas variantes señalan la posición socioeconómica del hablante, así como su formación cultural. La mayoría de los hablantes compartimos la variedad estándar. Es decir, la mayoría de personas, pues, eh, nos dirigimos con respeto y educación hacia los demás. Pero esto depende, mire de lo que depende. La manera en la que usted se comunica depende de la edad, depende del sexo, depende de las creencias, de la profesión.
nosotros como adultos de pronto no entendemos la jerga o el lenguaje que utilizan los jovencitos, ¿sí? O en cuanto a lo que dice en cuanto al sexo, estamos hablando de hombre y mujer, ¿no? Muchas de las veces las mujeres conversamos de cosas netamente biológicas, se me ocurre. Algo que, por ejemplo, en el caso de los hombres, no, ¿ya? En cuanto a las creencias, en cuanto a la profesión. Por ejemplo, en este tema de las profesiones, es importante también el nivel de comunicación, ¿sí? ¿Por qué le digo que es importante el nivel de comunicación? Porque entre médicos hablan en términos médicos. Entre abogados hablan en términos de abogados. Así de sencillito es esto, ¿sí? Entonces, variedad lingüística, de acuerdo a la parte geográfica de nuestro país, del mundo. Variedad lingüística aquí en nuestro país es muy variada de acuerdo a las regiones. Les comentaba, hay todavía 14 culturas que tenemos en nuestro país con variedades lingüísticas propias. Ahora también sabemos que las variedades lingüísticas están en función de la edad, de las creencias, de la profesión, ¿sí? Esa parte es importante, ¿no? A veces pareciera que el hecho de hablar castellano todos nos podemos comunicar eficientemente, pero definitivamente necesitamos acudir a otras personas para poder conversar, ¿ya? Ahora dice, variedades relativas a los factores sociales, ¿ya? Aquí hay un término interesante que no lo usamos usualmente, no lo tenemos muy claro, pero lo hacemos siempre, ¿sí? Que se llama la jerga. ¿Qué es la jerga? Es la manera en la que nosotros hablamos con un determinado grupo social, ¿sí? Un determinado grupo laboral. Es decir, usted en su trabajo conversa, hace bromas, pero solamente en ese grupo social, ¿sí? No puede hacer las mismas bromas o la misma conversación en otro lugar. Ejemplo, los varoncitos que juegan fútbol, muchos de ellos juegan fútbol barrial. Cuando van a las canchas, ellos tienen su propia jerga, su propio lenguaje, se puede decir, para conversar, ¿ya? Pero eso solamente pueden hacer con esos miembros de su entorno, ¿ya? Dice, la jerga y el argot designan tanto el habla de los delincuentes, mire, como el de las profesiones. Hay que ser muy extremistas. No podemos, aquí, mire, por ejemplo, dice el habla de los delincuentes. Estamos hablando de que las personas que están en situación de calle de pronto tienen una forma de hablar diferente, con malos términos, con términos inventados o inclusive creados por ellos para camuflar cualquier tipo de situación, ¿no? En el tema de las culturas urbanas, ¿ya? Entonces, la jerga viene siendo una lengua de un grupo que favorece la identificación de sus miembros. Es decir, usted habla en jerga cuando está con sus amigos, ¿ya? No es lo mismo que usted converse con sus amigos a que usted converse con su familia. Hay diferentes formas, ¿no? Hay niveles de comunicación. Nivel culto, nivel inculto, ¿sí? Y aquí definitivamente lo que nosotros buscamos es que todos hablemos en un nivel culto, ¿ya? Que lo obtenemos gracias
a la educación que ustedes están recibiendo. ¿Sí? Tenemos acá el nivel inculto, dice, por ejemplo, el mal uso de acentos, el uso de barbarismos y vulgarismos, el uso de errores morfosintácticos, ¿sí? Ultracorrecciones. La mayoría de nosotros usamos cierto tipo de palabras aquí en este uso de barbarismos y vulgarismos. Dice, por ejemplo, taita en vez de padre, ¿ya? Guaina en vez de joven. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos los quichuismos, que eso hace que nuestro nivel de habla sea diferente, ¿sí? Hay personas que utilizan los quichuismos y hay personas que mejor prefieren no utilizarlos. Por ejemplo, el momento en el que usted dice, chachay, hoy sí que ha pegado el aguacero, mire. O hay gente que le dice lo mismo, le dice, qué frío, hoy ha llovido muy fuerte. Todo depende de la manera en la que usted vaya comunicándose, ¿no? Entonces, aquí se determina cambios en la lengua debido al factor temporal, ¿sí? Estos cambios más o menos van de décadas de generación en generación, ¿sí? Em, a diferencia de lo que se hablaba antes, ahora, por ejemplo, ya aparecen otros términos. Mire, por ejemplo, yo recuerdo que antes a las farmacias no se las decía farmacias, se las decía boticas. De hecho, hasta el día de hoy todavía hay una botica muy famosa, que es la botica alemana. ¿Sí? Dice, desaparecen conceptos. Ahora ya no le dicen, qué sé yo, la pileta. Dice, y aparecen otras palabras, ¿no? Como por ejemplo, el internet, estándar. Esto implica una diferencia entre las distintas generaciones de los hablantes. Ahora es muy usual escucharles a los jovencitos de que el TikTok, es que el Messenger, el X, ¿sí? Van desapareciendo algunas palabras con el tiempo y van apareciendo otras. Aquí lo malo es que los jóvenes de hoy en día no tienen claras algunas palabras. Por ejemplo, si usted le dice te voy a dar con el cabestro, ellos ya ni siquiera saben lo que es eso, ¿sí? En otros países o aquí mismo, antes se decía, ya pues duérmete en ese catre que está ahí. Ahora, si es que usted les dice a los guaguas, anda a dormir en el catre, son cosas que no entienden. Entonces, como dice aquí, la lengua cambia con el paso del tiempo. Dice, las variaciones en el uso del código lingüístico dependen de la relación establecida entre los sujetos y la situación. ¿Sí? Ahora, parte de lo que hablamos también, hay la parte formal y la parte informal. ¿Sí? Mire el ejemplo. Dice, cuando yo hablo con mi jefe, yo le digo, buenos días. Y cuando me despido, le digo hasta luego o hasta mañana. Pero cuando habla con su amigo, ¿qué más ve? Hola, ¿cómo estás? Y cuando me despido, chao, que te vaya bien. ¿Sí? La formalidad entra cuando usted está enfrentándose a una comunicación seria. ¿Sí? O por último, con una persona que no conoce, en una entrevista de trabajo. Se me ocurre cuando usted va a algún lugar importante donde un abogado, a un banco. Cuando usted va a un banco, por ejemplo, usted utiliza usted utiliza lenguaje formal. Usted no puede decirle a la cajera del banco, ¿qué más, ve? Vengo a hacer un depósito. No, no es cierto.
Le dice, buenos días, ¿cómo está? ¿Me ayuda, por favor? Voy a hacer un depósito. Uno tiende a ser un poco más formal, ¿ya? Y en cuanto a la informalidad, como dice, estamos en el tema de las amistades, de la familia, ¿sí? Tenemos también ejemplos de extranjerismos que los usamos mucho. Y mire que nuestra lengua, nuestro idioma es una cosa muy amplia. Es como yo les decía, no recuerdo si les decía a ustedes o les decía a los chicos de la clase anterior. Es más sencillo, súper más sencillo, de que nosotros aprendamos otro idioma a que un extranjero aprenda nuestro idioma. Porque mire, tanta cosa que tenemos en nuestra gramática, en nuestra forma de hablar, tenemos tantas situaciones que para ellos les es bastante complicado aprender nuestra gramática. Pero nosotros adoptamos nomás. Mire, por ejemplo, dice algunos extranjerismos. El mouse. Oye, préstame el mouse de la computadora. El mouse se ha dañado. Ya, voy a chatear con mis amigos en el grupo. Mire, acá, por ejemplo, tenemos los difemismos, ¿sí? Los eufemismos. Como yo le digo, o sea, nuestra gramática tiene una manera bien amplia de hablar. Parece que nosotros habláramos nomás así y nos comunicáramos así, pero no. Dentro de todo lo que decimos, hay un montón de situaciones, hay un montón de situaciones que hacen que nuestra comunicación sea o buena o mala, ¿sí? Mire, cuando nosotros, mire, por ejemplo, aquí dice lo de eufemismos. Dice, es una forma adornada de decir algo. A nosotros nos encanta adornar las palabras. Sí, mire, por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplitos. Pasar la mejor vida cuando alguien fallece. O por último le decimos que descanse en paz. O ya va a ir a la casa del padre. Sí. Entonces, las lenguas cambian de acuerdo a todos los entornos, ¿no? De acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las regiones, a los países, ¿ya? En este punto, por ejemplo, todos nosotros cuando nos comunicamos, tenemos una manera muy diferente de comunicarnos, ¿sí? Como yo le digo, usted, si es que habla con sus amigos, tiene un tipo de lenguaje. Si es que habla con personas que no conoce, si es que habla con gente de su trabajo, si es que habla con sus jefes, inclusive en el entorno familiar. Aquí en el entorno familiar es importante este tema de las variables lingüísticas. ¿Por qué? Porque esto va de generación en generación, ¿sí? Antes nosotros pedíamos la bendición. Yo todavía le pido la bendición a mi mami. Eso va de generación en generación, ¿sí? Pero hay también hijos que son más jovencitos que ya no piden la bendición. Ya les saludan de una manera diferente. Aquí también entra este asunto de tratar a las personas de tú, de usted y de vos, ¿ya? Todas estas partes mientras sea con autorrespeto y sea con el respeto hacia la otra persona, definitivamente sí pueden darse, ¿ya? Hay gente que le dice, no, es que, o sea, si no le tratas de ustedes porque no le respetas. No. Si es que usted le trata de tú, pero con el respeto que se debe, no existe ningún inconveniente y pues y la comunicación tiende a ser más efectiva, ¿ya? Es importante que usted sepa de que no puedo expresarme de mala manera para que el mensaje no sea mal interpretado. No puedo hablar
con mi grupo de amigos de la misma forma que hablo con mi familia. ¿Ok? No puedo hablar con mi grupo de compañeros de trabajo igual que hablo con mi familia, porque de pronto mi familia no va a entender el trabajo que hago. ¿Sí? No sé si es que hasta aquí existe de pronto alguna preguntita. ¿Sí? Si es que no existen preguntas para poder ir a la fichita, ¿ya? A la fichita, fichita. Ok, vamos a ver. Esta es la ficha. Ya les comparto para explicarles, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos hablado netamente de lo que son variedades lingüísticas. ¿Ya? Aquí está la ficha. Una vez terminada la clase, yo ya les subo la ficha, ¿de acuerdo? Aquí está la fecha del 2 al 9. Hoy hemos visto variedades lingüísticas. ¿Sí? Y aquí está. Como yo les había dicho, pues ustedes pueden trabajar esta actividad con, ayudados de su computador o a mano, no hay problema. Taller 2, unidad 2. Dice, escribe con tu propio criterio. ¿A qué se refiere una variedad lingüística? ¿Sí? Es decir, usted con sus propias palabritas va a poner qué entendió usted por variedad lingüística. Luego tenemos, responde a los siguientes cuestionamientos. 2. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, dialecto y habla regional? Esta preguntita usted la tiene en la presentación que le acabé de dar, ¿ya? A ver, ya, muy bien. Los tipos de jerga, también tenemos los estilos de las variantes diafásicas y los extranjerismos usados en la vida cotidiana. Todo esto usted va a encontrar, bueno, técnicamente en la clase que usted vaya ya a repetirse la clase porque tiene que de ley volver a ver, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, ya. En cuanto a los extranjerismos usados en la vida cotidiana, ustedes pueden poner consultados o que usted los diga, ¿no? Que es importante también esa parte. Hay veces en las que nosotros sin querer y sin saberlo, pues manifestamos ciertos extranjerismos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos un errorcito. Mire que es importante ir revisando, ¿no? Mire, por ejemplo, extranjerismos que nosotros usamos comúnmente. Oye, préstame la flash o préstame el USB para imprimir mi deber, ¿sí? O las mujercitas cuando decimos vamos a comprarnos unas medias nylon. Sí, nylon, por ejemplo, es un extranjerismo. Licra, aunque usted no lo crea, también es un extranjerismo, ¿sí? O hoy en día le dicen vamos a la boutique, también es un extranjerismo, ¿sí? Oye, de pronto otras palabras que también no se las conoce, pero el sándwich. ¿Usted sabía que la palabra sándwich es un extranjerismo? Y no es lo que nosotros creemos. Un sándwich no es el que nos comemos como sándwich. No. El sándwich es un término que se utiliza para determinar a los bocadillos. Mire, son cosas que a pesar de que las decimos y las comprendemos, definitivamente no son inclusive ni de nuestra lengua. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos algo que decimos los clips. Todos utilizamos clips, ¿no es cierto? Ya. Pero los clips es un término extranjero
que significa pinza. ¿Sí? Y nosotros aquí decimos las pinzas, las que utilizamos para tender la ropa. ¿Ya? Entonces eso iría más o menos en la pregunta número 5. ¿Ya? No sé si es que hay alguna preguntita y si es que no hay ninguna pregunta, yo ya le subo las... Yo ya le subo las... ¿Qué tal, Melissa en Belén? Finalice nomás la reunión, Melissa, porque ya empezamos nuestra clase. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, entonces ya les subo, mis queridos estudiantes, la ficha para que puedan seguir elaborando, ¿ya? Se cuidan mucho y nos miramos la próxima semanita.